Dice así en Lucas capítulo 5, 1 al 11. Vamos a hacer una breve reflexión sobre Pedro a la sombra de su majestad. El cambio que sufrió para bien la vida de Pedro, la humildad y la obediencia. Puntos importantísimos para aquellos que desean salvarse o para aquellos que desean vivir una vida llena del Espíritu, habiendo sido ya salvos por la gracia de Dios. Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando vemos se agolpaba, está hablando que había mucha gente. Lo apretaban, lo trataban de tocar. Era tanta gente y entendamos la escena. La escena en sí es preciosísima. La escena es un lago muy útil para la siembra y la pesca en Galilea. Era el pueblo más pobre y despreciado. Le llamaban Galilea de los gentiles. Imagínense ustedes, la gente más vil y más menospreciada de todo Israel estaba ahí, en Galilea de los gentiles. Y entonces Jesús, versículo 2, dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Imagínense la escena bonita, como cuando tú vas a la playa y están los pescadores ahí después de estar trabajando todas las noches, sacaron las redes. Pero en este caso no hubo fruto, no había ningún solo pez. Entonces Jesús dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que después Jesús le llama Pedro, le rogó que el apartarse de tierra un poco. Esto lo hacían las personas que enseñaban en el lago, según dicen los comentaristas, para lograr un mejor eco, audición en las personas que escuchaban el mensaje. Entonces, imagínense, Jesús ya estaba preparando todo para que la gente escuchara muy bien su palabra. Y luego dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ellos no habían pescado nada en la noche. Ahora pensemos por un momento. En la noche es el mejor momento para pescar, todo pescador te lo dice, porque las aguas durante el día son un poco más cálidas y los peces buscan las aguas profundas que están más frías. Entonces, era algo imposible sacar una red llena de peces a plena luz del día. Estamos hablando que había amanecido en Medio Oriente, amanece a las 5 y ya está el sol puesto. A las 5 ya ves gente trabajando y hay luz perfecta. Hay un sol muy intenso en esos lugares, entonces pues era el momento para que Pedro dijera, no se puede, no es posible. Pero escuchemos las palabras de Pedro en este momento llamado Simón. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, ¿se fijan cómo Pedro está resistente a seguir las indicaciones de Jesús de echar la red adentro? Y es natural, nadie puede culparlo, porque pues él sabe como pescador, desde que nació, que no iba a haber éxito en la pesca. Y le da la razón a Jesús, mira que toda la noche he estado pescando y nada hemos sacado, nada. Pero hay algo que Pedro hace y es muy importante. Él confía en la palabra que le es dada. En el versículo 5, al final dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Gran, así dice el Espíritu Santo, gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. O sea, ya no es una barca la que está recogiendo, ya son dos.
Y hay el júbilo, los gritos de Simón y Andrés, su hermano. ¿Y quiénes eran los otros? Pues Jacobo y Zebedeo. Y se vienen Jacobo y Zebedeo y arreglan que la barca llegue a donde está Jesús. Entonces ya son dos barcas. ¿Y qué sucede? Dice al final del versículo 7, llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Oiga usted, ¿cuántos peces sacaría? No dice la cantidad, ¿verdad? Para que se estén hundiendo dos barcos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, y esta es la frase que faltaba, importantísima: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hubo una convicción tal de pecado en Pedro que por primera vez él reconocía que estaba perdido, que era un pecador. La palabra pecador es muy fuerte en las Sagradas Escrituras. Es un hombre que está perdido, un hombre que está enemistado con Dios, lejos, muerto espiritualmente, en sus delitos y en sus pecados. Y luego dice, ¿por qué cayó temor sobre él? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una escena preciosa y aprendemos dos cosas principales en este pasaje. Podríamos aprender muchas más, pero dos cosas que brillan es un Pedro, un Simón, que al ver la grandeza de Jesús, viene una convicción tal de pecado que produce en él humildad para reconocer su condición perdida. Apártate de mí porque soy pecador, dijo, y también obediencia total. Cuando Jesús le dijo, boga, rema, mar adentro. Y no solo en ese momento mostró obediencia, sino también cuando dejándolo todo, siguió a Jesús. Dos cosas, humildad y obediencia, van de la misma mano. La persona que es humilde es muy obediente, sumamente obediente, extremadamente obediente. Ahora bien, la escritura es muy clara y nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. ¿Cuál es el lago de Genezaret? Usted se preguntará, pues ya muchos saben, el lago de Galilea, no muy grande, una represa de agua bastante buena para pesca, sumamente buena. Ahí estaba Jesús. Qué escena tan preciosa. Y dice que la gente se agolpaba, se reunían por multitudes para oírlo, porque les predicaba la palabra de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Jesús no predicaba, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, que es muy poderosa para exponer la condición real del hombre. La palabra de Dios no es solamente para que Dios nos dé bendiciones o nos dé salud, para que Dios nos ayude en nuestro trabajo, en nuestros problemas, tiene un propósito. La palabra de Dios tiene como propósito que el hombre pecador se vuelva de sus malos caminos a Dios. Por eso hace énfasis el Espíritu, porque oían la palabra de Dios. Muchísimas personas enseñaban en la época de Jesús, pero no la palabra. Se nos dice que enseñaban tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, y el pueblo seguía vacío y hueco en sus pecados. Seguía sin poder vencer las pasiones que los aprisionaban. Y uno de ellos es en este caso Simón. Ok, ¿qué palabra les predicaba Jesús en ese momento? Es interesante saberlo. Algunos comentaristas dicen y concuerdan
que les estaba predicando el sermón del monte en ese momento. Les estaba predicando un mensaje que se conoce también como las palabras del Señor Jesús. Así las llama Pablo. O los mandamientos de Cristo. Ahora, veamos la escena. Jesús abre su boca como maestro, sentado, y Simón, que era un hombre que estaba perdido, que era un hombre que estaba lleno de amargura en su corazón y odio contra el ejército de Roma, que tenía aplastado a Israel, que era un humilde pescador, que muchísimas veces con la carga de sus peces entraba por las puertas de la ciudad y tenía que pagar grandes cantidades de impuestos para poder llegar a hacer su venta y con lo poco que le quedaba vivir. Era un hombre impetuoso, era un hombre que no tenía dominio propio sobre sí mismo. Ahora veamos el cuadro. Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, divino, Dios verdadero, que descendió del cielo y tomó forma humana. Y en esa forma humana, sin haber dejado jamás ser Dios, sin haber abandonado su divinidad, su deidad, seguía enseñando a los hombres. Bienaventurados los pobres en espíritu, decía Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Imagínense, hermanos, cuando escuchamos estas palabras, está hablando Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10. ¿Quién es un pobre en espíritu? Jesús está diciendo, los que reconocen su necesidad espiritual. Pobreza de espíritu, un término que en la época de Jesús no se conocía. Pobreza espiritual. No habla de dinero, no habla de tener dinero o ser pobre. Está hablando de algo espiritual. Hombres y mujeres que tienen una gran necesidad de Dios, que reconocen que son pecadores, que están perdidos en sus pecados, que no hay esperanza en ellos mismos para salvarse, ni hay justicias o obras que ellos mismos puedan hacer, que puedan declararlos justos, perdonados, limpios ante Dios. Qué palabra tan importante. Bueno, Pedro, como hijo de Abraham, estaba plenamente justificado que él era hijo de Dios. Cuando oye esas palabras, seguramente no entendía a qué se refería Jesús con pobreza de espíritu. Muchos hoy en día igual. El hecho de que tengas una religión, cualquiera que sea el nombre de la misma, o que asistas a este lugar, o que te llames cristiano, no significa nada ante Dios. Si no has experimentado en tu vida una verdadera pobreza de espíritu, una convicción de pecado profunda que te lleva a aborrecerlo, a no hacerlo más, a darle la espalda y a volverte a Dios entendiendo que solo en Él encuentras el perdón y la vida recta. Si no ha habido eso en tu vida, si no ha habido tal convicción, si no te has sentido la persona más miserable, más perdida del universo, más culpable por tus maldades, en ti no hay una gota de pobreza de espíritu. Por eso muchos no se salvan. Jesús no se equivocó cuando dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchísimas personas quieren a Dios a su manera. Quieren un Dios que se acomode a sus necesidades, un Dios que me sane, un Dios que guarde a mis hijos, un Dios que me bendiga, un Dios que me diga que por hacer el rezo de acepta a Cristo y no obedecer su palabra como Él pide, me ofrece el cielo. No. Bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán, hallarán consolación, serán consolados. Llorar, cuando Pedro oye esas palabras, para él eran nuevas. Llorar por los pecados, jamás.
Jamás se nos dice que Pedro hasta este momento haya llorado por los pecados. Seguramente él lloraba, sí lloraba, pero de odio y coraje contra los romanos, que le quitaban más de la mitad de la carga de su pesca como cobro de impuestos. Y se sentía frustrado, lleno de odio al verles el rostro, y que muchas veces le obligaban a cargar las maletas de los mismos soldados, y lo obligaban a llevarlas, y él con odio en el corazón, con deseo de arrojárselas en el rostro, tenía que aguantarse. Por eso lloraba, pero no lloraba realmente, porque él se hubiera dado cuenta lo perdido que estaba. Él era hijo de Abraham, él era descendiente de Abraham, él era parte del pueblo de Israel, él iba al templo, él hacía oración, ayunaba, él daba su diezmo y su ofrenda con puntualidad. Por lo tanto, no entendía qué decía Jesús. Su corazón estaba tan endurecido y tan ciego con respecto a su propia condición espiritual que no entendía cuando decía Jesús, bienaventurados los que lloran. Seguramente le cruzó por la cabeza de Pedro en unos momentos, por fin vino alguien a hacerme justicia, por fin vino un rey, un Mesías, para acabar y destruir a los romanos y ahora sí vengarnos de todo el daño que nos han hecho. Pero Jesús veía el corazón de Pedro tan flaco, su alma tan enflaquecida. Y así hoy muchos no lloran. Muchas personas, no importa la religión que tengas, que te llames cristiano, discípulo, vengas los martes, no lloras. O sea, en ti no hay un corazón quebrantado que se duele al recordar de dónde te sacó Jesús, de un pozo de estiércol y de maldad, que te lavó en su preciosa sangre y que por lo tanto tienes un corazón que sabe llorar, no lágrimas hipócritas como muchos que creen que por su lloriqueo Dios los va a escuchar, sino lágrimas sinceras, que nacen cuando ves el pecado tan grande que hay en la tierra, cómo se multiplica la maldad a pasos agigantados, y te quiebra el corazón saber que más de la mitad del mundo, 4.000 millones de habitantes, más de la mitad del mundo, el mundo tiene ya, va a llegar a 7 al rato, ni siquiera ha escuchado el nombre Jesús. Ya no digas tú que tengan idea de quién es Jesús, no, ni siquiera lo han escuchado. Y tú, tranquilo, quizás lloras por tu esposo, te trata mal, pues sale mal el trabajo, quizás lloras porque no te hacen caso, quizás lloras porque hiciste un berrinche. Y Pedro pues entendió realmente que él no tenía ese corazón. Y era como si los ojos de Jesús estuvieran traspasando el corazón de Pedro y estuvieran observando su alma flaca, vacía, su vida perdida. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansedumbre, en la época de Pedro, una palabra sumamente desconocida. Mansedumbre. ¿Cuántas veces cuando lo maldecían a él los soldados romanos, devolvía la maldición? Les deseaba la muerte. ¿Cuántas veces cuando le hicieron cargar maletas o hacer labores, como lo trataban como esclavo, se llenaba su corazón de odio y en vez de devolverles el mal que le hacían con un bien, simplemente iba acumulando y acumulando odio en su corazón? ¿Cuántas personas, igual hoy, viven como él? Sus almas flacas, miserables, vacías, enflaquecidas. Cuando te hacen algo, cuando te tratan mal, sea en la casa, en la familia. Y es que en este mundo es natural que haya muchísimo dolor por tanto egoísmo que hay en el corazón de los seres humanos. Se maltratan unos a otros, el esposo con la esposa o la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres.
en las relaciones de trabajo, en la empresa, en el vecindario, en la familia, en esas relaciones interpersonales. Te lastiman, te ofenden. Y en vez de devolverle bien, devuelves un mal. Te enojas, te irritas, te molestas con esa persona. Yo creo que en estos momentos, cuando Pedro estaba escuchando las palabras de Jesús y Jesús se detenía a explicar una por una, estoy seguro que ya se empezaba a dar cuenta que él no era salvo, que él no conocía a Dios, que él conocía solamente una religión, porque él era un hombre que no sabía hacer el bien a sus enemigos. Y entonces Jesús continúa diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de rectitud, de querer tener el carácter de Cristo, su humildad, su mansedumbre, su pureza, su santidad. No, Pedro no tenía hambre ni sed de Dios. Cuán justificado se sentía él y cuánto seguramente se jactaba o se enorgullecía en su corazón de decir, soy hijo de Dios y es suficiente. Desciendo de Abraham, oigo la palabra que se predica de Dios en la sinagoga. No había hambre de justicia, de querer ser recto, de querer andar como Dios quiere que andemos, en una rectitud total, en un deseo intenso en el corazón, un hambre de parecernos a Cristo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar ante cada circunstancia que se nos presenta en la vida. Hoy, ¿cuántos como él viven así? ¿Crees que porque hiciste el rezo de aceptar a Cristo, porque vienes a este grupo, porque vienen los martes, ya? Pero no hay una búsqueda y un anhelo de Dios. No hay una hambre y una sed de justicia. No hay un parecerte cada día más a la rectitud de Dios. Al contrario, qué vergüenza que tu carácter se deteriore y se corrompe por los sentimientos, por la falta de rectitud, al guardar en tu corazón pensamientos que ante los ojos de aquel que todo lo ve y todo lo sabe, son abominables, de resentimiento o malos pensamientos contra otra persona. Y en vez de parecerte a Cristo, te pareces cada vez más al diablo en su carácter. No hay hambre ni sed de rectitud. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando Jesús empieza a explicar esa palabra misericordia, estaba tan oculta para Pedro. Misericordia. Cuando Jesús empieza a explicar que la expresión más grande de misericordia a los seres humanos es que Dios haya venido a perdonarles sus pecados. El perdón es la expresión más grande de un corazón misericordioso. El perdón. Y Pedro acumulaba día tras día en su cuenta personal mayor odio y resentimiento contra las personas que lo ofendían y lo lastimaban. Tenía tan vivos los recuerdos de los maltratos de los soldados, de los robos que sufría, de los desprecios, de las palabras que lo herían y lo lastimaban. Y él iba acumulando ese odio y ese aborrecimiento
a los que lo maltrataban. Misericordia, dice Pedro. Estoy seguro que ya en estos momentos el corazón de Pedro estaba quebrándose. Se estaba desnudando, estaba saliendo a la luz lo que había. No había nada. Estaba vacío. Pero a la sombra de su majestad, todas las cosas son reveladas y no hay nada oculto que no sea manifestado. Y qué privilegio de ese sencillo pescador estar a los pies del maestro, que estaba descubriendo su corazón, que estaba describiendo su vida vacía, su alma perdida, y que todas las justicias y esperanzas que tenía este hombre llamado Simón eran tan falsas que se destruían ante las palabras de Cristo, como diciendo entonces, no soy un hijo de Dios, yo no he perdonado. ¿Y cuántas personas hoy aquí no han perdonado? Te cuesta mucho trabajo perdonar. Cuando te lastiman y te ofenden, en vez de reaccionar en una forma compasiva, misericordiosa, comprendiendo la condición perdida de esas personas que te ofenden, reaccionas con violencia. Y aunque no la expreses con palabras o gritería, tu corazón se resiente y vas acumulando resentimiento. ¿Cuántas esposas, por el maltrato que sufren de su esposo, sea maltrato verbal, que tu esposo te hable áspero, que te desprecie, que te compare con otras mujeres, que te lastime, sea maltrato físico, que tu esposo te dé empellones, empujones, etcétera, sea maltrato de cualquiera, o tú como joven que vives en una atmósfera donde tus padres no te aman, donde has observado escenas espantosas donde ellos pelean, o a veces recibiste una palabra de tu padre o de tu madre de desprecio, y fue un golpe terrible para tu alma, y no perdonaste, o abusaron de ti sexualmente. Algún disque familiar o una persona cercana quiso pasarse de listo contigo y hacerte un daño sexual. Yo entiendo lo que es el sufrimiento y entiendo que muchos sufren injustificadamente, sin deberla ni temerla. ¿Qué culpa tiene aquel que su padre es borracho y llega a la casa y lo único que hace es golpearlo? ¿Qué culpa tiene aquella mujer que se casa con su esposo y que le ha sido fiel por 20 años y de pronto descubre que la engaña con otra mujer cuando ella le ha sido fiel a él? ¡Qué dolor! ¡Qué golpe tan fuerte! O aquellos niños y jóvenes que tenían su confianza puesta en sus seres queridos y de pronto sus seres queridos los traicionan, no los aman, o no recibiste el afecto y el cariño tan necesario en tu vida cuando estabas en las etapas que más necesitabas de tu papá y de tu mamá, porque tu papá y tu mamá estaban tan llenos de problemas y de odios o pleitos, no lo sé, o simplemente no sabían amar. Y fue creciendo tu alma hueca y vacía, y fuiste creando defensas para no ser lastimado contra las otras personas, y entonces te vienen malos pensamientos de vez en cuando, y dices, no, perdonar no es fácil. Si usted supiera todo lo que he sufrido yo, y es cierto, hay personas que han sufrido mucho en la vida, y es cierto, no es fácil perdonar, porque la persona que ha sido maltratada, humillada, despreciada, se va deformando su carácter cuando no perdona y se vuelve una persona egoísta, muy centrada en sí misma, muy sensible como la tratan. Recuerda con facilidad y detalle las cosas que le hicieron, aunque hayan sido hace 20 años. No confía en que alguien la pueda amar, ni que ella pueda amar a nadie. ¿No es fácil? No es fácil. Sin embargo, el corazón misericordioso, el corazón compasivo, hace a un lado los recuerdos que tanto ofenden y lastiman
hace a un lado los odios y las pasiones que luchan en medio de él y pone primero a Dios en su vida y dice, si Dios me pide que perdone, por él lo hago. Y entonces viene un descanso al alma precioso. Eres libre del odio, eres libre del rencor. Para Pedro era muy difícil digerir siquiera que él debía perdonar a las personas, en este caso los soldados romanos, que tanto lo despreciaban, lo humillaban, lo maltrataban, le robaban. Seguramente le hicieron tantas cosas que la cuenta acumulada de odio en el corazón de Pedro era gigante. Y Jesús, que todo lo ve y que todo lo sabe, veía el corazón de Pedro flaco, vacío, corrupto, perdido. Y Jesús sentía compasión por ese hombre porque sabía que ese hombre no iba a ser libre en sus propias fuerzas, que la religión no tenía poder para hacerlo libre tampoco, porque ya era un hombre maduro y sin embargo seguía en sus propios pecados. Y Jesús entonces dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio de corazón, pensaba Pedro. Y Jesús se dirigía a aquellas personas que estaban dispuestas a amarlo solo a Él, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Los de limpio corazón. Muchas personas piensan que van a alcanzar la piedad, la misericordia de Dios aquel día de su muerte, cuando vayan al juicio, pero no la van a alcanzar, porque tú no mostraste piedad ni misericordia en esta tierra a los que sufren, a los que te ofenden, les guardaste odio. Por eso no vas a alcanzar justicia, no vas a alcanzar misericordia. Muchas personas tienen un engaño en su corazón muy fuerte, que el día que mueran van a ir con Dios. Los limpios de corazón solamente verán a Dios, nadie más. Aquellos que no guardaron ni rencores, ni odios, ni malos pensamientos, aquellos que no guardaron lujurias, ni pensamientos impuros, indecentes, indecorosos, aquellos que supieron mantenerse puros, sin mancha, delante de Dios, le verán. Tú no vas a ver a Dios si tu corazón no es limpio. Si no fuiste misericordioso, ¿cómo piensas que vas a alcanzar la misericordia de Él? Perdiendo el tiempo tú en el televisor, pasando largas horas, corrompiéndote con la inmundicia y la maldad que sale por la televisión, por la música del mundo, por las costumbres de este mundo impío, de orgullo, de pasión, de rebeldía, de codicia, de materialismo. No puedes ver a Dios así. Cuando en esta ciudad hay muchas personas necesitadas que están clamando por misericordia en sus camas, porque están enfermos en sus lechos, en los hospitales, y mueren y se van a una eternidad sin Cristo, porque no hubo alguien misericordioso que se acercara a ayudarle. Tú no oirás en aquel día, bendito de mi Padre. Cuando mueras te dirá, maldito, maldita, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. Maldito, maldita, por cuando estuve enfermo y no me visitasteis. Maldito, maldita, por cuanto estuve prisionero y no me vinisteis a ver. Porque cuanto fui forastero y no tuve dónde dormir, no me diste posada. No cubriste mi cuerpo desnudo. ¿Cuándo no hicimos eso, Señor? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, los más necesitados, los más desposeídos, los más destituidos del mundo, está diciendo Jesús. Y aquí hay muchísimas personas que arden de necesidad
en tu vecindario, en tu colonia, en los hospitales, en las calles. Tú no verás a Dios, por cuanto no viviste una vida haciendo el bien a los demás, buscando el bienestar de otros, olvidándote del tuyo propio. Bueno, ya en este momento el corazón de Pedro seguramente se sentía mal. La convicción empezaba fuerte en su alma. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. No había paz en el corazón de Pedro, había enemistad contra los romanos. Era un hombre egoísta. Veía a los romanos como abominables, a las demás naciones de la tierra como abominación. Él creía ser solo hijo de Dios y los demás estaban perdidos. Pero no se acercaba a ellos. No les mostraba el amor. No los servía. No los perdonaba. No pasaba por alto las ofensas. Bienaventurados los que padecen persecución. Persecución de los romanos, decía Pedro, pero no por causa de una vida recta. En ese momento Pedro estaba bajo profunda convicción. Había un silencio en él. Su alma se veía enflaquecida. Cuán miserable y necesitado debió haberse sentido en ese momento. Y Jesús conocía los pensamientos de Pedro y conocía los pensamientos de los que estaban con él. Y en ese momento Jesús quiere hacer algo para poder mostrarle a Pedro que él no solamente tenía autoridad y mostrarle su corazón perdido, su alma vacía, sino también tenía autoridad para sacarlo adelante de ese estado de perdición, de hipocresía religiosa, de una vida sin fruto. Y entonces Jesús pasa al siguiente milagro. En el versículo 4 leímos, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Por qué le dijo a Simón? Porque veía el corazón de Simón flaco, perdido, su alma vacía, hueca, estéril, sin fruto. Lo había desnudado, lo había descubierto la majestad. Ante la sombra de Jesús estaba Pedro. Ya Pedro no se veía igual que antes, estaba muy nervioso, se sabía perdido, se sabía que no era hijo de Dios, se sabía que había hecho mucho daño, que guardaba rencores, odios, faltas de perdón, que era un egoísta, que solo buscaba que lo sirvieran, pero que no estaba dispuesto a dedicar la vida de él a servir a otros. Y Jesús entonces termina de hablar y le dice a Pedro, boga mar adentro, rema, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Pescar. Serían las 6, 7 de la mañana, el sol estaba calando a lo máximo. El sol pica mucho en Palestina, arde, es muy fuerte. El agua estaba clarísimo, la luz del sol, uno podía ver al fondo y ver ramas solamente, desperdicios, pero peces. Los peces ya se habían ido a las partes profundas, a las aguas frías. Era un lago inmenso, parecía un mar. Le llamaban el mar de Galilea también. Y entonces la respuesta de Pedro es, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro sabía lo que decía. Como pescador, sabía que no iban a sacar nada. Que el esfuerzo había sido agotador. No había humor, no había ánimo para seguir esa orden, hombre. Echar las redes.
Pero fíjate cómo le llama a Jesús Maestro. Y es muy importante, porque el Espíritu Santo deja esa palabra Maestro escrito. Maestro. Uno que guía quiere decir. Pedro había estado a los pies de muchos maestros, pero no lo habían guiado a la verdad. Nadie le había hablado así. Nadie le había mostrado el corazón podrido, lleno de odio y de egoísmo y de soberbia. Nadie le había mostrado su vida sin fruto. Nadie le había quitado los engaños que había en él, creyéndose bueno, hijo de Abraham y fiel a Dios, y distinto a los idólatras de otras naciones y abominables, como él les llamaba. Y ahora uno, el Hijo de Dios, Dios verdadero, Jesús, había descubierto los pensamientos, las intenciones, y Pedro le llama Maestro. Maestro. Era como si Pedro le estuviera diciendo delante de todos: tú eres quien me guías. Tú me has mostrado mi vida vacía. Nadie lo había hecho así antes. Nadie había demostrado tal poder para descubrir mi corazón podrido. Nadie había visto aquí adentro lo que había, ni yo mismo. Maestro. Un anhelo profundo en Pedro de que ahora Jesús fuera quien lo guiara. Cuando una persona se ve perdida y reconoce que no es hijo de Dios, reconoce que hay pecado, que hay odios, que hay faltas de amor, de perdón, que no hay servicio desinteresado hacia los demás, que no hay una vida fructífera, pero oye las palabras de Cristo, sabe que son palabras verdaderas y quiere seguir escuchando esas palabras y quiere que Cristo, que sus palabras le guíen paso a paso. Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuántas personas están trabajando duramente en sus propias fuerzas tratando de ser cristianos, en sus propias fuerzas tratando de arreglar su familia y la empeoran más? En sus propias fuerzas tratando de luchar y enfrentar las pasiones, las tentaciones, las locuras, las insanidades de este mundo perdido, y no pueden vencer, no pueden enfrentar, no pueden triunfar sobre las dificultades, no pueden cambiar. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, pero ahora conoces más de Biblia. Hay cantos que te sabes, que te gustan cantar. No dudo que hasta le hables a la gente de Dios y sepas que esta es la verdad, pero no hay fruto, no hay pesca. Todo es en vano, todo es estéril, sigue siendo el mismo en tus propias fuerzas. No puedes cambiar. No puedes ser lo que Dios quiere que seas. ¿Cuánta gente se encuentra hoy cansada, oprimida, triste, avasallada por sus problemas? ¿Cuántas personas ya no tienen fuerzas para luchar? Toda la vida han intentado arreglar su matrimonio y va peor. Arreglar a sus hijos y van peor. ¿Cuántos hombres se sienten cansados, fatigados, estresados, bajo la dura carga del trabajo, la insatisfacción que produce la vida diaria, el vacío enorme y el temor que en muchos corazones hay? Mucha gente cansada, sin fuerzas para vivir, sin fuerzas para intentar un cambio ya, entregándose, cediendo a la tentación, entregándose a sus deseos, entregándose a su depresión y desaliento y tristeza. Toda la vida, toda la noche he estado trabajando y no he hecho nada. Al contrario, lo que hago lo hago peor cada vez. Más en tu palabra
echaré la red, dijo Simón. ¿Había ya una confianza en Simón hacia Jesús? Sí la había. ¿Por qué? Porque nadie le había mostrado su corazón como Jesús lo había hecho. Y Pedro ya sentía una atracción, una necesidad de Cristo. Porque tú lo dices, Señor, solo porque tú lo dices y porque tú me mostraste mi vida perdida y vacía. Y porque tú lo dices, yo creo que puede pasar algo. Porque nadie me había hablado como tú me habías hablado y nadie me había hecho sentir lo que soy, un pecador. Siempre me había creído bueno. Y entonces viene lo que se conoce como obediencia. Pedro obedece, aún ante las circunstancias más ilógicas. Pescar de día, de ninguna manera. Pero Él lo hace. Él lo hace. La Escritura nos dice en Hebreos 5:9, Jesús es el autor de eterna salvación para todo aquel que lo obedece. La salvación implica que tú obedezcas. No es una oración mística de aceptar a Jesús en el corazón. No es el hecho de que le digas perdóname. No es el hecho de que llores. No es el hecho de que ya cambiaste y no eres como antes, pero sigues batallando con el pecado en tu vida y con el mal carácter y con la falta de amor. Eso no es la salvación. Cristo es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Veamos la ilustración, la escena. Pedro toda la noche había trabajado, estaba cansado. ¿Qué fuerzas tenía para empezar a remar y bogar hasta adentro? O sea, Jesús no le dijo echa la red a la orillita, o métete adentro, vámonos. ¿Cuántos metros? ¿1 kilómetro? 2. No había fuerzas en él, no había ánimo, no había deseo de obedecer a esa orden, porque él ya lo había intentado mucho. Pero él dijo, porque tú lo dices, por tu palabra, y aquel que confía en las palabras de Cristo, no importa que se sienta cansado, oprimido, desanimado, apachurrado, no importa que su vida sea un fracaso, no importa que tu vida esté estéril y sin fruto, pero si tú obedeces las palabras de Jesús, aún así como te encuentras hoy perdido, lejos de Dios, una vida infructífera, miserable, vacía y hueca, puede suceder algo en tu vida muy grande, muy glorioso. Y ya imagino a Pedro cansado ahí remando, el sol fulminando su rostro, deshidratado. No solo demuestra obediencia, demuestra humildad. Y humildad de la buena. Empezar otra vez. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Empezar otra vez. ¿Cuántas personas se van a ir al infierno aquí? Muchas. Y en esta ciudad, y en este país, y en este mundo, por el orgullo tan inmenso que hay en tu corazón, no quieres empezar de nuevo. No, dices tú, no está tan mal mi vida, hombre. Es cierto, fui religioso, asistí a una religión o asisto a una religión, tengo mis detalles, pero también tengo cosas buenas. No soy tan malo como tú crees. Delante de Dios, si tú eres humilde y dejas que te escudriñe el Espíritu Santo, te darás cuenta que no hay nada bueno en ti si estás practicando cualquier pecado, no sea cualquiera, no importa que sea el enojo, la mentira, el odio, la falta de amor y misericordia y compasión, como Jesús los marca como pecado. No importa. Si no hay pasión por las almas en tu vida, si no hay fuego abrasador en tu corazón por los perdidos,
si no estás consumiendo tu vida en un sacrificio vivo y diario a Dios, porque es lo que menos que podemos hacer por Él después de que Él nos salvó, tu vida ante Dios luce abominablemente sucia. Y estás tan lejos de Dios que ni siquiera lo conoces. Y en tu soberbia dices, yo soy hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, es necesario empezar de nuevo. Nacer de nuevo literalmente es nacer de arriba. También quiere decir empezar de nuevo. Pedro había luchado durante muchos años por querer ser hijo de Dios y había fracasado. Pero cuando oyó las palabras de Cristo dijo, no soy salvo, no soy hijo de Dios, estoy perdido. Y él empezó otra vez. Él no anduvo ahí con orgullos como diciendo, mejor meto la red en la noche, hombre Señor, tú sabes. Digo, no creas que siempre me ha ido tan mal en la pesca, ¿eh? A veces he sacado las barcas pues con bastantito pescado. Fue una noche mala, Señor. No todo está mal en mi vida. En tu palabra echaré la red. Empezó de nuevo. Muchos de ustedes no quieren dejar su religión abominable. Muchos de ustedes no quieren entender que todo lo que hiciste estando en pecado ante Dios fue abominable, no sirvió. Tu vida está perdida. Perdida. Estás perdido. Estás muerto espiritualmente. Estás separado de Dios. Tú no tienes comunión con el Altísimo. No trates de agarrar el cadáver que hay en ti, esa alma muerta, miserable, y de maquillarla con una religión y darle un poco de vida. Me bauticé, ya acepté a Cristo, vengo aquí, o soy cristiano, me arrepentí. No, ese maquillaje no sirve. En las funerarias lo que hacen para que el muerto no se vea tan horrible, lo maquillan. Y a veces hay maquillistas en las funerarias que te lo dejan como si estuviera vivo. ¿Cuánta paz hay en su rostro? No, no hay paz, hombre. Le dibujaron ahí una sonrisa, le cosieron por dentro los labios para simular que hay paz. Que murió en paz. Y así tu alma miserable y perdida está siendo maquillada solamente por el toque de la religión, porque haces oración, porque lees, porque ya dejaste muchos pecados, pero no has dejado otros. Y tratas de fingir una vida victoriosa. Como el maquillista del cadáver trata de formar una sonrisa para que los familiares no se espanten cuando vean a su difunto. Porque si tú conocieras el rictus de la muerte, es espantoso. El rostro que se forma después de la muerte. Sobre todo en los que mueren sin Cristo. No hay nada bueno adentro. Párchala, remienda tu vida antigua, pero sigues siendo el mismo pecador no arrepentido. Maquíllala con un poco de llanto, de ayuno y de oración, leyendo más la Biblia y orando más, pero tu alma sigue muerta. No tienes esperanza, estás perdido. Pedro lo sabía, se sentía miserable, se sentía sin esperanza porque las esperanzas que él tenía, Jesús las había desvanecido ya. Le había mostrado que su vida era estéril y perdida, pero dijo, en tu palabra, porque tú lo dices. Y ahí fue remando y remando y remando y remando y remando y remando y remando. Y en el versículo 6, y habiéndolo hecho, dice, o sea, habiendo tirado las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Habiéndolo hecho. ¿Eres tú de los que dicen, pero no hacen? El arrepentimiento es un cambio radical. Es obediencia.
No importa cómo te sientas, cómo te traten, cómo te vaya. Es confiar plenamente en las palabras de Jesús. Y Pedro no solamente se humilló, obedeció, sino también confió plenamente en las palabras de Jesús. Y el resultado fue asombroso. Cuando trataron de sacar la red se estaba rompiendo porque eran muchísimos pescados. Muchísimos, 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 muchísimos. Y empezaron a dar de gritos a sus compañeros que estaban a la orilla, estaban lejos. Y vino la otra barca y las dos se llenaron tanto que se hundían, dice aquí la Escritura. ¿Cuánto fruto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Oh, qué glorioso es estar en Cristo. Saber que esa vida derrotada y sin fruto, atrapada en los peores pecados, ahora es libre. Jesús no solamente conocía el corazón flaco, el alma vacía de Pedro, también sabía dónde estaban los peces, porque él podía ver la profundidad del mar, porque él es Dios. Él sabe, él conoce, él ve, no solo el corazón flaco de Pedro, sino lo más profundo del abismo. Están delante de sus ojos. ¿Quién podrá escapar de su mirada? Podrás esconderte en los lugares más profundos de la tierra para pecar. Ahí llegan los ojos de Dios. Podrás revolcarte como un puerco, cometiendo pecado tras pecado de adulterio, maldad, inmundicia. Podrás maltratar a tu esposa en tu casa y fingir una sonrisa el domingo. Podrás decir aquí, amo a Dios, pero no tener una gota de compasión por los perdidos, por los necesitados. Un corazón perdonador, sensible, humilde, lleno de Dios. Dios ve y sabe lo que hay dentro de ti. Y en ese momento la convicción se incrementa. Se incrementa tanto la convicción que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante la majestad, ante Jesús. Y le dijo, apártate de mí. Apártate. Apártate. No soy digno de ti. No puedo mirar tu rostro. Soy pecador. Estoy perdido. Estoy perdido. Señor. Ya no lo llama maestro. Lo llama Señor. Quiere decir mi amo, mi dueño. Pedro entendía algo. Jesús no solamente le mostró su vida flaca y estéril, su vida perdida. Le mostró que en él podía encontrar salvación, que en él podía encontrar el perdón real, que en él podía encontrar un Dios real y verdadero, el Dios vivo, el Señor. Cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado. Si en tu vida no ha habido un tiempo de convicción donde te veas culpable ante Dios por haberlo ofendido, donde veas que tu vida es miserable y despreciable ante sus ojos y que no eres digno, no mereces nada de Él, hombre, estás perdido. Tú nunca has sido salvo, jamás. Tienes que nacer de nuevo. Tú no has experimentado una salvación, traes un engaño horrible en tu cabeza. Pedro,
Dijo, apártate de mí, apártate, no puedo ver tu rostro, soy pecador, estoy perdido, te he ofendido mucho. Mi vida ha sido una vida llena de hipocresía religiosa y de odios y de mentiras. No tengo eso que tú dices, no tengo ese fruto, ese amor. Tú eres Dios. Cuando Jesús vio el corazón arrepentido y sincero de Pedro, se dio cuenta que necesitaba Pedro un verdadero Salvador. Cuando se dio cuenta que Pedro aborreció su vida pasada, su religión, su falta de fruto, se dio cuenta que necesitaba un redentor, alguien que pudiera sacarlo de ahí, y tuvo compasión de él, mucha. Así Dios se duele y siente compasión de aquel que ve su vida perdida y su alma vacía. Se duele del que sufre, se duele del que vive un infierno hoy en la tierra. Se duele de ti. Se duele de la mujer que está enfrentando un marido cruel, o del joven que ha sido maltratado, traicionado por sus padres. Se duele del que sufre. Pero para poderte rescatar de ese lugar de sufrimiento y fracaso y miseria en tu vida, es necesario que tú, como Pedro, te arrepientas ante Él. Arrepentimiento para con Dios, que dejes de ofenderlo. Entonces Él se dolerá de ti al ver las consecuencias terribles que trajo el pecado a tu vida. Oh, qué momento tan glorioso. En una banca todo estaba sucediendo. Una barca de humildes pescadores. El Dios del cielo bajó. Estaba ahí contemplando la pesca abundante Jesús, viendo el rostro lleno de terror, de espanto, de temblor de Pedro y los que estaban con él, sintiendo compasión al ver la incapacidad humana para poderse regenerar ante Dios, sintiendo compasión de ver la miseria y la ruina que trae el pecado, sintiendo compasión de ver la vida de Pedro ahí, miserablemente vacía. No temas, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. La verdadera convicción de pecado trae terror de haber pecado contra Dios. Trae el juicio del infierno tan fresco a la cabeza. Trae desesperanza. Pero cuando Dios ve un corazón así, quebrantado y humilde, le dice, no temas, no tengas miedo. Yo, Jesús, voy a transformar tu vida, Pedro, desde hoy. No va a ser poco a poco. Desde hoy vas a ser un pescador de hombres. Si no había fruto, si no había amor, si odiabas, si había mal por mal, hoy todo va a ser distinto, Pedro. No temas. Y cuando trajeron a tierra las barcas llenas de peces, no sé cuántos serían, pero había una gran cantidad de dinero ahí. Dejándolo todo, le siguieron. Jesús, el Hijo de Dios, Dios verdadero, el Salvador, no pide nada menos que esto, que dejes todo, el pecado, el orgullo, el egoísmo, tus planes terrenales, carnales, y lo sigas a Él. Seguir a Jesús.
Un resumen sencillo. A Pedro le tomó por sorpresa Jesús. Lo visitó Dios y le mostró su vida miserable, hueca y vacía. Aquí hay una gran lección. Pedro se conoció a sí mismo por primera vez. Él no se conocía a sí mismo. Se conoció a sí mismo. ¿Quieres conocerte a ti mismo? ¿Quieres ver que estás perdida? ¿Quieres darte cuenta que estás lejos, sin Dios y sin esperanza en este mundo? No importa tu religión o tus años en este lugar. Necesitas estar a la sombra de su majestad. Y vino una gran humildad cuando Pedro se conoció a sí mismo. Vino una gran humillación. Ya no pensaba igual de él que como pensaba antes de él. Ahora pensaba diferente. Se sentía pecador, necesitado de Dios, pobre de espíritu. Lloraba por sus pecados. Estaba dispuesto a amar a sus peores enemigos. Tenía hambre, ahora sí, sed de esa rectitud que salió de los labios de Jesús. Quería ya mostrarle a Jesús que él iba a ser un hombre compasivo y misericordioso. Dejó todo y siguió a Jesús. Durante 3 años y medio Pedro siguió a Jesús y aún alcanzó a verlo crucificado. Jesús es el Hijo de Dios. Él vino a salvar y a buscar lo que se ha perdido. Él vino a Galilea en cuerpo de ser humano, de hombre, a buscar a Pedro, a Jacobo, a Juan, a las multitudes perdidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y estuvo dispuesto no solamente a enseñarles el camino, a llamarlos a un arrepentimiento y un cambio radical en sus vidas, sino estuvo dispuesto también a perdonarlos. Murió en la cruz. Cuando le maldecían, no devolvió maldición por maldición. Cuando le escupían, cuando le arrancaron sus barbas, cuando escupieron su rostro, cuando golpearon su rostro, cuando azotaron su espalda, cuando lo dejaron moribundo y aún lo seguían azotando, golpeando, y finalmente lo clavan o crucifican en una cruz. Jesús rogó por los que le habían crucificado. Jesús ha venido a buscarte a ti también. Él ha enviado su palabra el día de hoy. Ha enviado su Santo Espíritu. ¿Cuál va a ser tu respuesta a su llamado? ¿Te resistirás? Dirás, soy bueno, no soy tan malo. Dirás, después lo hago, otro día. O como Pedro, habrá en ti la suficiente humildad para reconocer que esta palabra de Jesús ha expuesto tu corazón vacío y flaco, perdido, y que hay una esperanza. Y esa esperanza para ser salvo y para salir de esa vida es Jesús, que es el autor de todo aquel que le obedece a Él. Medita por unos momentos en estas palabras. Jesús se acercó a Pedro. Pedro ignoraba la condición de su alma perdida. Nadie jamás se había atrevido a hablarle a Pedro como le habló Jesús, directo al corazón, porque Jesús lo amaba. Jesús ama a todos los seres humanos.
El resultado fue que Pedro se conoció a sí mismo y el concepto que tenía de él mismo cambió, de sentirse bueno, de estar lleno de odio, de estar cansado de vivir. Se vio pecador perdido. Se dio cuenta que toda su vida estaba mal, que no había en él nada bueno, que no había quedado nada, nada, que su única esperanza ahora era un milagro que obrara Jesús. Cuando Jesús le dio la orden a Pedro de empezar de nuevo la pesca, confió en la palabra de Jesús. Hizo a un lado su orgullo. Muchas personas hoy no entran por la puerta estrecha, van por el camino amplio de la perdición, porque no quieren ser humildes y reconocer que están perdidos. No quieren empezar de nuevo, con dolor, con quebranto por haber ofendido a Dios, con llanto real y con un cambio en actitudes, una nueva manera de vivir. Sé humilde. Las puertas están abiertas para aquel que es humilde. Aquel que es humilde, Dios lo exalta. Aquel que es humilde, Dios lo ayuda. No seas como aquellos que dicen, no soy tan malo. Y aun si tu vida cristiana fue estéril, aun si tu vida cristiana fue vacía, hueca, lo que tienes que hacer ahora es empezar de nuevo. No trates de remendar esa vida, no sirvió. Sé humilde y confía en Jesús. Confía en el Hijo de Dios, que si tuvo compasión de Pedro, la tendrá de ti. Que si obró un milagro para que Pedro aumentara su fe en él, al ver la pesca milagrosa, puede hacer todo lo que él desee en tu vida, si te sometes a él, a fin de que tu fe crezca. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo, Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo de Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo, Lázaro, sal de ahí. Me dijo, Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo
del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Jesús se acercó no a la tumba de Lázaro precisamente, se acercó a la barca de Pedro. Y eran tinieblas en él hasta que llegó Jesús. Nadie quería entrar por Pedro. Los maestros de la religión de la época de Pedro se servían del dinero de Pedro para engordar sus vientres. Nada ni nadie podía hacer nada por Pedro, ni la religión, ni sus esfuerzos infructíferos. Pero él tan solo dijo: boga mar adentro. Y puso su confianza en Jesús Pedro. Y en ese instante se produjo el milagro. El que estaba muerto resucitó. Cobró vida el alma de Pedro. Te resucito, te resucito, me resucito, me resucito. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede este día hacer por ti. Necesitamos a Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto lo necesitamos? Ay, cuántas veces se ha despreciado este mensaje, se ha hablado por un lado, por otro lado, y son tan pocos los que responden. ¿Quién responderá hoy con sinceridad? ¿Quién confiará en las palabras de Jesús? ¿Quién podrá poner su confianza en Él? ¿Quién podrá descansar y reposar en esas palabras? Boga mar adentro, boga mar adentro, boga mar adentro. En tu palabra, Señor, echaré la red estéril. En tu palabra, Señor, pondré mi vida vacía. Porque tú lo dices, confío en que tú lo harás. Oh, qué glorioso es el nombre de Jesús. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me
me resucito, me resucito, me resucito. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo Lázaro, sal de allí. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Mira que Dios está aquí. Y si tú te sientes vacío y hueco y estás dispuesto a darle un cambio, un giro a tu vida real, a dejar atrás tus pecados, confía en las palabras que Él te ha hablado hoy. Confía en su mensaje. Arrepiéntete, entra por la puerta estrecha y hallarás la vida. Hallarás la vida. Confía en Él. No importa cuán destruida esté tu vida, cuán vacía, cuán incapaz te sientas, cuán débil, cuán cansado, cuán infructífera haya sido. Confía en Él. ¿Qué es confiar? Obedecer las palabras con convicción que nos son dadas por Jesús. ¿Tenemos un ejemplo? Pedro, cansado y trabajado, echó la red. En la plena luz del día, cuando todo el mundo se moriría de risa al ver a Pedro echando las redes. Digo, no importa la vergüenza, no importa que la gente diga que estoy loco. Este hombre me ha mostrado mi vida como ninguno y yo quiero seguirlo a él. Ah, qué lindo fue el día que Jesús entró a mi consultorio. Me desnudó y me mostró mi maldad y mi vacío, mi impotencia para cambiar. Y cuando el amor de Él se derramó por el Espíritu, fue como un bálsamo que sanó y curó mis heridas, que rompió las cadenas que me aprisionaban al rencor, al odio, a la soberbia, al egoísmo, y me hizo libre. Él busca a cada uno en cada lugar, en el rincón más lejano de la tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te está buscando a ti. Yo no conozco tu nombre, pero Él lo conoce. Yo no conozco tus pecados, tus necesidades, pero Él las conoce. ¿Por qué no invocas su nombre hoy y le dices: Jesús, te necesito? Como a Pedro, quisiera que me mostraras mi vida tal cual como tú la ves y no como yo la veo, no como la ve mi papá o mi vecino. Quiero verme en tu espejo y quiero aborrecerla y abrazarme de ti para que en ti sea una nueva creación. Es de mi vida perdida, mi alma
vacía, viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo